tengo un libro acá, que es un tremendo documento. Se llama Historia del despojo, el origen de la propiedad particular en el territorio mapuche. Es un temazo porque probablemente es una de las piedras angulares para entender parte de los contenidos de este conflicto en el cual todo el mundo dice tener alguna opinión, un punto de vista, pero mucho ruido, pocas nueces. El autor Martín Correa Cabrera está con nosotros acá esta noche. Lo voy a dejar aquí para que usted también lo pueda ver. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte acá, Martín, y junto a ti poder reconstruir parte de lo que tú has estudiado, investigado para el desarrollo de este libro. Aquí estamos hablando de cuánto tiempo de investigación. Ya son como 30 años de trabajo, pero que no solamente es no dirigido hacia escribir este libro. Correcto. Son 20 años de trabajo que de repente hubo un momento en que dije, bueno, hay una historia que no está contada y que hay que contar, que hay que develar, una historia que no se enseña en las escuelas, que no se enseña en los liceos, que no se enseña en la universidad, que es la constitución de la propiedad particular en el territorio mapuche, y cómo a través de esta constitución podemos entender los conflictos actuales. Historiador de la Universidad Católica de Chile, doctor en antropología de la Universidad Católica del Norte, autor de libros de reforma agraria de las tierras mapuches, Si el cerro Chihuahua hablara, y el último que es la historia del despojo. O sea, tenemos la posibilidad de conversar con alguien que conoce bastante de estas materias. Quiero comenzar esta conversación junto a ustedes en su casa escuchando lo siguiente. Yo tengo 7 hijos, ninguno tiene campo y todos los días me piden a dónde voy a hacer la casa, están casándose, a dónde vamos a vivir y no tenemos a dónde vivir, pues eso es lo que pasa. Y nosotros éramos dueños del campo y los ricos, los huincas, están dueñando todo el campo de los mapuches, eso es lo que pasa. ¿Un testimonio que puede ser simbólico? Es el testimonio de una mujer mapuche, que es el testimonio de muchas mujeres mapuches. Es el testimonio de la mujer mapuche, el testimonio de mujer sin tierra, pero que tuvo tierra, ella lo dijo. Nosotros estábamos aquí, nosotros antes estuvimos acá, éramos los dueños del territorio. Y que es una historia de larga duración, pero no tan larga tampoco. O sea, se cuenta como que el gran conflicto en la escuela, en los liceos, en la universidad, se habla de los mapuches y la lucha contra los españoles. Poco se habla de los mapuches y su relación con el Estado chileno. Es con el Estado chileno con el que se pierde la tierra, no con los españoles. Eso se niega, eso no se cuenta, eso se invisibiliza, y eso es lo que entrega este libro. Es interesante ese punto, la división de la discusión con los españoles, porque cuando se habla de los españoles parece algo lejano, bueno, vinieron, dejaron la manzaca, se fueron. Nosotros estamos tratando de hacer algo bueno, pero nosotros somos parte del problema, digo, nosotros... Bueno, con los españoles hay una serie de fotos, no sé si... Las vamos a ir viendo. Para irlas conversando, porque básicamente a ese tema se refieren. Veamos la foto del territorio mapuche. Vamos. Por favor, don Ronald, vamos a ver la primera imagen que estamos viendo ahí en pantalla. Ese es el territorio mapuche, un mapa que muestra que el territorio mapuche que abarca desde el río Biobío hasta Chiloé, lo podemos ver allá enfrente. Claro, el territorio mapuche antiguo se entendía entre el Limarí y Chiloé. O sea, estamos hablando de un gran espacio territorial. Ya con los españoles, ahí está, a lo mejor se empieza a reducir este espacio territorial y se fija la frontera del Biobío. Y ahí tenemos dibujado, este es un mapa de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que hacia la costa está el territorio de las Quenches, o sea, de las Grandes Aguas, el territorio de Nache, que es el Fumapu de los Llanos, en la precordillera el territorio de Huentecha, y hacia la cordillera el territorio de Pehuenche, y hacia el sur el territorio Huilliche, Huilli, Sur, Che, Gen. Perfecto. Estamos hablando de un territorio que está organizado, que está estructurado, que tiene sus autoridades, que forman parte de múltiples parlamentos con la corona española, a lo menos 29 parlamentos que forman parte del conjunto de tratados firmados por la corona española con la nación mapuche en una relación de nación a nación, de Estado a Estado, y que forman parte del conjunto de tratados y que para ellos siguen estando ahí con una responsabilidad política frente a ese hecho. Esto se rompe con la llegada del Estado chileno.
Una cosa que puede sonar así media como al margen, pero tú dices que en ese momento con los españoles era un trato de Estado a Estado, o sea, había un mayor reconocimiento. Tú lees los parlamentos y los parlamentos, lo primero que hacen quienes vienen en representación, vienen las máximas autoridades de la corona española y ingresan al territorio mapuche, se juntan el parlamento de Lonquilmo, el parlamento de Negrete, los llanos de Negrete, 3.000 personas. Y la autoridad española ahí, y lo primero que hacen es saludar el nombre del rey. Y se habla sobre frontera, sobre comercio, y nadie ingresa al territorio que está más al sur del Biobío. Y eso, insisto, cambia con la llegada del Estado chileno, pero con el avance de la República de Chile. Porque cuando nace la República de Chile, por ejemplo, tenemos aquí la imagen del primer escudo patrio. El escudo, veamos, justamente te iba a proponer ese escudo. Ahí lo veo. Ah, yo lo estoy viendo allá. Bien, el primer escudo patrio, tú ves ahí que hay unos mapuches. Claro. Este es el escudo de José Miguel Carrera, 1812. Y arriba, después de la tenebra de luz, y abajo, Auconcilia, Autense, o sea, el consejo o la espada. Ajá. Que viene a ser una versión de la razón de la fuerza. Pero había mapuche. Entonces tú dices, ¿por qué esto? Porque la guerra contra los españoles, en que 300 años de resistencia de los mapuches frente a los españoles, cuando se está construyendo un país que también sigue luchando con los españoles, es necesario invocar como un espíritu que te guíe, que te identifique, claro, que te legitime. ¿Y qué mejor que los españoles, que los mapuches? Bernardo Higgins decía, hablaba de nuestros nuevos vecinos y amigos, el lustre de la América luchando por su libertad. Así se construye Chile. Luego se firma el Parlamento de Tapigüe, que esto es fundamental porque esto, hasta el día de hoy, la organización, el LOF, comunidades mapuches, los plantean como parte de sus derechos que no son reconocidos. Estamos hablando primera... 1825. Exactamente. Se firma en Tapigüe, en los llanos de Tapigüe, entre el capitán Barnechea y el lonco Mariluán, y se fija la frontera del Biobío una vez más. Y dice, por ejemplo, los gobernadores o caciques, desde la ratificación de estos tratados, no permitirán que ningún chileno exista en los territorios de su dominio. Es un tratado de límites, de frontera. Haciendo memoria de los robos escandalosos que se hacían una y otra parte, queda desde luego establecido que el chileno que pase a robar a la tierra, o sea, a la Mapu, claro, será aprehendido, así como será quien pase al país. La frontera es el Biobío y se respeta. En 1825 este tratado se firma y hay... ¿Cuánto tiempo duró este tratado? Este tratado nunca fue derogado. Por tanto, el rigor sigue estando vigente. Claro. Pero cambia la historia. Y a partir de 1850, más o menos, la oligarquía nacional y regional empiezan a presionar por ocupar este territorio. Este territorio que gozaba de autonomía y de la jurisdicción de sus loncos, de su cacique, entre el Biobío y el Tolten. La última frontera, el Tolten, de ahí la película. Y la frontera del Biobío. Pero ¿cómo está este territorio que forma parte de Chile, pero que está entrecortado? Hay que ocuparlo. Se recurre a Diego Portales, el Estado unitario. Un solo territorio, una sola lengua, un tipo de persona, el chileno, no existe nadie más. Y entonces empieza a presionar, podríamos decirlo en buen chileno. Y aquí nada mejor que la prensa. Y está, por ejemplo, el Correo del Sur, que ahí lo veo, el Correo de Concepción, que es el actual diario austral, que empieza a hablar, alarma en Arauco. Grande ha sido la alarma en estos días que se ha esparcido a causa de haberse corrido el rumor de una gran invasión de salvajes araucanos. Salvajes araucanos. Eso lo dice la prensa, lo dice el diario. El siguiente es importante. Ahí viene el siguiente. La alarma en Arauco, que estamos viendo esto. Dice ahí una fecha, mira, noviembre 10 de 1859. Previo a la ocupación militar de la Araucanía, la, entre comillas, pacificación, que de pacificación poco tiene. Claro. ¿Qué es la ocupación militar de la Araucanía? A sangre y fuego. Con todos los pertrechos de rigor, con todos los bienes, con todos los militares, con todo el personal. Oye, pero permíteme un segundo, Martín. Estamos junto a Martín Correa, autor de este libro, La historia del despojo. Qué interesante que
poco tiempo relativo, se pase de un buen trato, de esta forma de hablar de los hermanos, de una cierta diplomacia que reconocía límites y todo, a hablar de bárbaros. Y eso tiene que ver, desde tu perspectiva, única y exclusivamente con la presión de estos grupos oligárquicos que querían utilizar y tomarse esos territorios. Eso lo dicen en sus cartas. Es lo que hoy día podríamos ya llamar como un proyecto de desarrollo país. Perfecto, ya. Entonces, ¿qué hacemos? Está la fiebre del oro californiano, con que alimenta a mucha gente junta trabajando en el oro, con pan, de donde sacas pan, de la harina, del trigo, y donde ponemos trigo. Hay un territorio gigante, territorio bello, con ríos, planicies, perfecto. Entonces ocupémosla. Y para eso cambiamos. Y ya el enemigo, el antiguo amigo pasa a ser el enemigo. Y ojo, porque aquí hay un autor que es Milan Stuklic, que habla que en realidad cambia la visión moral del asunto. Porque el mapuche sigue siendo el mismo. Si antes luchó con los españoles y era valorado, hoy día lucha contra los chilenos, o en ese momento luchaba con los chilenos y hoy día lo hace, ya no es valorado. Entonces, antes era un guerrero, hoy día es un delincuente. Un bárbaro, como lo veíamos recién. Es un bárbaro. Hay otro recorte de prensa que también vale la pena revisar. Que ahí está, el Valparaíso, el Mercurio. 1860. El Mercurio. Hace largo tiempo ya. O sea, viene con lo mismo. Y los bárbaros de Arauco han vuelto a traer los indios a cometer sus depredaciones en los pueblos de la frontera. La provincia de Arauco nuevamente se ve amenazada por estos bárbaros. La inquietud y la alarma se ha expandido por las poblaciones del sur. Parece un titular de ayer. Claro, con menos sutileza en el lenguaje. Claro, pero el del... casi en la forma también. Sí, claro. Entonces, para esto, ¿qué hacen? Tú dices, hay un territorio que está ocupado por bárbaros, que además es res nullius, es tierra de nadie, porque no tienen título. ¿Y por qué no aportan al producto geográfico bruto, se diría hoy día? Claro. Y que hay que ocupar. Ese es un típico error de tratar de medir a los pueblos originarios con las costumbres que hemos nosotros heredado de los mapuches, como por ejemplo pedirle a alguien de los pueblos originarios un título de dominio, cuestión que ellos no... Bueno, es que te adelantas, te adelantas. Te leíste el libro. Hay avanzado, son avanzado. Porque básicamente también a través de ese sistema de los títulos inscritos ante el Conservador de Bienes Raíces, es la propiedad única e irrefutable. Claro, esa es la vara con la que se medía. Claro, entonces, cuando tú ves esta prensa que empieza a decir que está lleno de bárbaros, que las poblaciones, los vecinos del sur están temerosos, ¿qué hay que hacer? Tiene que entrar el ejército. Y además para unir a este país que está quebrado. Y además para ocupar ese territorio por lo cual, al cual Chile tiene mejor derecho. Y ahí aparece Cornelio Saavedra. ¿Quién es Cornelio Saavedra? Cornelio Saavedra es un coronel que es quien propone el plan de avance hacia la Araucanía. Entonces él dice, el plan es el siguiente, se forman líneas de fuertes, a medida que se va avanzando, se va hijuelando el territorio y se van formando hijuelas que se rematan y se le entregan a particulares hasta cerrar el territorio. Entonces llega primero a Angol, o sea, pasa por Arauco, hay una serie de fortines, sube la cordillera Nahuel Buta, tienes que imaginarte esto, sí, claro. Baja Angol, y ahí la famosa frase que le escribe el presidente: Angol no nos ha costado sino mucho mosto y mucha fiesta. O sea, alcohol y asado. Claro, así lo hicimos. Pero no fue así, según los testimonios de los cronistas que están que fueron testigos de este proceso, y que está contado en el libro, o sea, cómo huían despavoridos. Hasta que tuvieron que entregarse. O sea, un ejército con 800 personas, bien formado, que el río Imperial, todos los ríos, el río Malleco, eran navegables, entraban los barcos con armas, etc. Y dice, ya Angola ha sido ocupado sin grandes contratiempos, mosto y música. Y deciden pasar del Malleco hacia el sur. Y ahí se encuentran con nuestro amigo José Santos Quilapán. Permítame un segundo, antes de entrar ahí con el lonco Quilapán. En este proceso de avance de las huestes chilenas, digamos, y del avance militar, quitando estas tierras, hijuelando, haciendo estos fortines, ¿no hubo ningún ánimo de buscar un diálogo con las comunidades,
de buscar un acuerdo, de generar espacios para que se quedaran? ¿Era simplemente corretea? O sea, la idea es siempre llamar al diálogo. Pero, como decía la iglesia, la revista católica de la época, la opción es te civilizo o te mato. Pues claro. O sea, nosotros vamos a fundar ciudades, vamos a fundar pueblos, vamos a fundar fuertes. Mañil Bueno, el padre de José Santos Quilapán, decía, no confíes en los huincas, porque van a formar pueblos y te van a quitar la tierra. En definitiva era intégrate, pero intégrate a lo nuestro. Claro. Entonces no había razón de ser para aceptar eso. Y además que hay personajes que están descritos en el libro sangrientos. O sea, no están negociando con cualquiera. Cuando pasan de la... bueno, llegan a Malleco, llegan a Chihuahua, se forma una línea de fuerte, Huequén, Coyipulli, Chihuahua, Perasco, Lolenco, que son todos luego pueblos. De los fuertes nacen los pueblos, de los fuertes nace Traillén, de los fuertes nace Temuco, nace Angol, nace Coyipulli, nace Chihuahua. De ahí nacen los fuertes. Ya. Perdón, de ahí nacen las ciudades. Las ciudades, claro. Y avanzan hacia el sur. Lonco Quilapán. Lonco Quilapán, lo mencionaste. José Santos Quilapán. ¿Quién era? Era el lonco de la huechafe, de las tropas guerreras mapuche que ocupaban la zona sur del Malleco. La actual estigmatizada zona roja del conflicto. Correcto. Coyipulli, Victoria, Ercilla, Tangol, o sea, Traillén, toda esa zona. Hijo del gran lonco Mañil Bueno, quien tenía relaciones con el presidente, le escribía carta al presidente Montt, o sea, había un respeto sobre esta autoridad. Y es quien resiste la entrada del ingreso del ejército español, chileno, por tanto, ya no será mucho mosto y mucha música. Y como no es mucho mosto ni mucha música o mucha fiesta, empieza a entrar el ejército con todo hacia el sur. Permíteme un segundo, por favor, que es buena esta historia, la estamos conociendo en detalle, muy apasionado el autor Martín Correa, que está conversando con nosotros. Está su libro acá, ahí lo podemos ver mejor, El despojo, la historia de este despojo que estamos viendo sucintamente por la naturaleza del tiempo, por la cantidad de antecedentes que hay acá. Es un documento muy interesante de revisar. Gregorio Urrutia, Manuel Baquedano, Pedro Lagos, nombres que empiezan ya a sonarnos muy presentes. Manuel Baquedano estaba en la discusión. ¿Qué rol cumplieron en este proceso? Es solamente parte de lo que conversaremos al regreso de esta pausa. Es la última pausa de la noche, ¿no? Sí, es la última pausa de la noche. Seguimos conversando con nuestro invitado acá en Mentiras Verdaderas. Protege la información digital de tu empresa con seguridadamerica.com. Son mayoristas exclusivos de Comodo en Sudamérica, compañía reconocida a nivel mundial por su innovadora tecnología y por su protección basada en la nube contra virus, malware, ransomware en tiempo real. Con una sola licencia puedes cubrir hasta 5 dispositivos. Ya son miles las empresas que confían en seguridadamerica.com. Esta semana, por mencionar Mentiras Verdaderas, tendrás un 30% de descuento. Seguridadamerica.com, fortaleciendo Internet. Y yo creo que esta es una de las noticias del año. Sí, es una de las noticias del año. Todos sabemos que llegó HBO Max a Chile, pero lo mejor es que podrás acceder a todo su contenido gracias a BTR. Si tienen televisión digital BTR, podrán disfrutar de la plataforma de streaming HBO Max con el contenido Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Originals y mucho más. Hay para todos los gustos, solamente deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán acceso directo a HBO Max. Si eres BTR, ya tienes HBO Max. Seguimos revisando esta historia, que es la historia de todos nosotros. Acompáñeme, por favor, acá. A propósito de este libro, la historia del despojo de Martín Correa Cabrera, de Seibo y Pehuen, que está en las principales librerías y también en la página web de Seibo y Pehuen para que ustedes la puedan adquirir y revisar. Martín Correa está conversando con nosotros y estábamos revisando parte de esta historia, Martín, y mencionábamos unos nombres que empiezan a ya estar más presentes. Empiezan a aparecer personajes que son fundamentales y que son héroes patrios. Gregorio Urrutia, que fue quien ocupó militarmente toda la parte del Malleco hacia el sur cuando se avanzaron los fuertes hacia Traillén, hacia Cautín. Gregorio Urrutia, que era un sanguinario. Al hombre que vemos en la foto, ¿no? ¿Ah? El hombre que vemos. El hombre de la foto, y que
pero también era visionario porque hablaba de ese territorio, de los llanos de Quilapán, de la actual estigmatizada zona roja del conflicto mapuche, como el asiento de la rebelión y la guarida de los fascinerosos. Mira. O sea, ya estigmatizado. Y ante eso hay que ingresar con todo. Manuel Baquedano. Patitas cortas. Claro, ahí está Manuel Baquedano, quien, al igual que Pedro Lagos, que el de la próxima foto, hicieron sus primeras armas antes de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en el territorio mapuche, y que iban avanzando con los cuerpos militares, y detrás venía Teodoro Schmidt, que todos tienen nombre de ciudades, de pueblos, plazas, calles, quien iba igualando el territorio, insisto, en hijuelas de 500 hectáreas para su posterior remate. Y que son además quienes desarrollan lo que se han denominado las expediciones punitivas, que son como... Había que ingresar al territorio, había que hacerse el territorio mapuche. Ingresan expediciones a lo largo desde el río Mayeco, desde Chihuahua, Huelolenco y Huequén, hacia el sur hasta Cautín, y que van avanzando, y que después regresan. Y lo que hacen es quemar cementeras, quemar rucas, robar, secuestrar los animales. Se habla de 2.000 rucas en las memorias del Ministerio de Guerra que están en el libro. 2.000 rucas quemadas, arrasadas. En las cementeras donde sembraban trigo, arrasadas, los animales robados. Entonces, ¿qué me hablan de violencia? Eso es violencia. ¿Ah? Y eso es ganar la guerra a través del hambre, po. Y se ocupa el territorio. Y ahí viene, bueno, acá hay un mapa que es interesante de ver. ¿El de Arauco de Valdivia? Claro, el plano de Arauco de Valdivia, con el avance de la frontera. Y que si tú lees a la derecha, dice plano de Arauco de Valdivia con la designación de la antigua y nueva línea de frontera contra los indios. Es guerra. Claro, ya es desatado. Es guerra desatada y sin cuidado en las palabras. ¿Ah? Y esto tú lo encuentras, esto está documentado. O sea, esto no es nada nuevo. Esto es otra cosa que ha sido negado, insisto, e invisibilizado y no contado. Es como parte de la vergüenza de Chile. Pero está documentado. Y luego que se ocupa todo el territorio, se remata el territorio. Y esto es importante porque la ley de 1866 de erradicación señala que la comisión radicadora se va a trasladar hacia las comunidades mapuches, hacia los LOF, hacia los territorios, y va a reconocer el territorio y se va a deslindar el territorio y se le da lo que ocupan. Sin embargo, lo que se hace es rematar primero el territorio, y aquí lo que se señalaba era que aquello que no ocupan se declara baldío, sobrante, fiscal, rematable. Pero se remata primero el territorio. Por tanto, es un acto ilegal. Y se remata el territorio a partir de 1878. Y cuando se remata el territorio, y cuando viene el proceso de erradicación, que a partir de 1884, o sea, 12, 14 años después, ya están los colonos. Están instalados. Ya están instalados. Y tú ves los planos de los títulos de merced, de las reducciones que pasan de tener 10 millones de hectáreas a 500.000 hectáreas. Tú ves los planos y al lado están los Patterson, al lado están las familias de colonos, los Sites, los Miller. Y además unos títulos de merced que son unas líneas rectas, así, colinda norte, 340 grados suroeste. ¿Cuándo las familias mapuches han colindado por líneas rectas y angulares? O sea, no tiene sentido. Era porque ya estaban los personajes. Hay un ejemplo bueno, y se van formando estos cuadrados en general. En definitiva, lo que hay, yo creo, de ahí viene el nombre de reservas. Porque los títulos de merced, se llaman títulos de merced, que es lo que el Estado entrega. Finalmente es una reducción, que también se le llama reducción. O también se le llama reserva. Porque es lo que el Estado reserva para los mapuches una vez que le ha entregado a todos los colonos y particulares. Es un despojo. Es un despojo. ¿Qué es el título de tu libro? El título, claro, y ahí está la foto de Bunster. No sé si la estarán mostrando. Ahí estamos viendo. ¿A quién le entregan 80.000 hectáreas? 80.000 hectáreas. 80.000 hectáreas, que se hace de 80.000 hectáreas. Rematando tierra, como Palo Blanco, en el Alto Biobío, en Mayeco, y el Fundo Chihuahua, que luego se lo entrega a Macay, que había entregado las tierras para levantar el fuerte de Lebu, y que también los Macay también tienen tierra en Vilcún.
así es. Entonces los mapuches dicen, nosotros no vendimos, a nosotros no se usurparon las tierras. Y dicen la verdad. Dicen la verdad. Por tanto, y fuimos reducidos a una mínima expresión que no permite tener animales grandes, ni el cuyín, no hay animales grandes. Porque no puedes tener un animal grande cuando tenés 35 familias viviendo en 45 hectáreas. Está también las concesiones de colonización. Ahí tenemos la foto de la empresa colonizadora del Budi. Le entregan 75.000 hectáreas para que Eleuterio Domínguez traiga a colonos españoles y los instale en la zona. Y todo en la zona del Budi. Y los mapuches son tirados, desplazados a la fuerza hacia la costa, entre el Budi y la playa, arenales. En ese momento se entregaba la tierra a gente que la podía trabajar, ¿no? ¿Cuál era ese concepto? ¿Qué se entendía por trabajar la tierra? ¿Qué se esperaba? No, lo que se esperaba era entregarle las tierras a colonos. Ese era el proyecto país, claro. Definitivamente. Cuando se entregan los títulos merced, ahí tenemos un título merced, por ejemplo. Dice, considerando que la información rendía la justificación de la posesión por el tiempo que la ley exige, que era un año, irrisorio viniendo de un pueblo ancestral. Claro. Que la comisión se ha asesorado que los solicitantes carecen de medios de trabajo, que la calidad del suelo es buena, se presta para los cultivos más usados, que con el número de familias que componen esta familia podrían ocupar mayor extensión de terreno, solo pueden ocupar efectivamente lo que se les concede, o sea, 31 hectáreas, lo que es la ley. ¿Y por qué? Porque son pobres. Eso se dice. En cambio, los colonos cuando llegan, y ahí hay un trato, esto tiene que ver con el proyecto país, insisto, se le entrega una tabla, o sea, una vaca parida, una yunta de bueyes, tablas, clavos, sueldo, pensión, salud y pasaje de embarque desde el país de origen hasta Corral. O sea, ¿y por qué? Hay un beneficio. Porque son pobres. Entonces a los mapuches se les reduce porque son pobres y a los colonos se les apoya porque son pobres. Y sí, esto tiene que ver con la opción del país. Y estamos hablando de 1884, 85, 1890. Hasta que llegamos a, no sé, pues después viene otro periodo que es la expulsión de los mapuches. Momento. Parte de esa historia y el resto de la historia está acá en este libro. Me estás echando. Del despojo. No, a todos, porque se nos acabó el programa. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que mucha gente valora, es un cuarto a la una, de hecho no hemos pasado, valora mucho el conocer parte de esta historia, así que desde ya te dejo plantear una invitación para que nos volvamos a encontrar y volver a seguir revisando de este modo esta historia, ¿te parece? Sí, quisiera... Muy breve porque estamos súper pasados. Un minuto. Un minuto. Lo importante de todo esto es que hay que entender, bueno, está todo lo que pasó en Arauco, Biobío, Osorno, Valdivia y Chiloé, que también está en el libro, pero en Mayeco y Cautín, los títulos de merced fueron una herramienta para reducir. Fue un castigo. Y sin embargo, cada vez que había una comisión de gobierno, cuando se decreta la ley indígena de 1993, se señala que las tierras indígenas son aquellas tierras que provienen de los títulos de merced. O sea, el Estado te reduce y después te da como solución la tierra reduccional. Se forma la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que tiene un tremendo trabajo, con esto termino. Para la próxima invitación. Y también es lo mismo. Entonces, en definitiva, lo que quiero señalar, y con esto sí que me voy, es que es una historia pendiente y que es una historia muy presente y que forma parte cotidiana en las memorias mapuche. Una historia que hay que conocer. La historia del despojo, Martín Correa, su autor, de Seibo y Pehuen en las mejores librerías, y de verdad que está hecha la invitación para volver a conversar de aquello. Muchísimas gracias por venir. Cuando quieran. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ahí quedamos la historia la semana pasada, la expulsión de los mapuches, la recasión, la reducción. Por ahí vamos a retomar entonces. De hecho, tenemos un mapa para comenzar esta conversación, Martín Correa. Veámoslo. Adelante, señor director, con ese mapa justamente. Bueno, ese es el resultado, ese también es un trabajo de la Comisión de Verdad Histórica, un mapa a cuyo cargo estuvo Raúl Molina, que es un compañero con el que he trabajado 17 años, trabajamos juntos, no es fácil. Y ahí se ve finalmente el porcentaje en que fue reducido el pueblo mapuche. Estamos hablando del 5% de su ocupación ancestral. 5%. El 5%, de 10 millones de hectáreas, 500.000 hectáreas.
sea, redujeron todo su territorio solo un 5%. Y a un 5% no solo eso, sino que además redujeron los espacios de reproducción cultural y material. ¿Se puede conocer cuáles fueron los terrenos donde más se utilizaron los títulos de merced? En la zona de Malleco, Cautín, hacia el Alto Biobío, en Arauco menos, en Valdivia menos y en Osorno ya. Pero es la zona del Malleco, Cautín, son la zona donde hay más títulos de merced. Si bien en Arauco también hay un número importante. Y hacia arriba, bueno, y cuando yo te hablo de 500.000 hectáreas, tú tienes que darte cuenta que, por ejemplo, hacia la derecha, donde están esas jurisdicciones más grandes, ese es el Alto Biobío, donde se construyó la Central Ralco, que son terrenos de roqueríos inmensos. Entonces, los títulos de merced tienen 9.000 hectáreas, pero de cerros, de montaña, y abajo hay una pequeña vega. Por tanto, no es lo mismo 9.000 hectáreas ahí que 9.000 hectáreas en Malleco. Claro. No sé, en las cercanías de... o en la cercanía de Temuco, de Lautaro. No es lo mismo, ahí las hijuelas son chiquitísimas. ¿Y existe una relación entre estos territorios y los que fueron vendidos durante esos años? La venta de tierras indígenas, hay dos procesos. Hay un proceso de venta, acciones y derechos de tierras indígenas que se produce en Arauco, Alto Biobío, Osorno, Valdivia y Chiloé. Y acá lo que hubo fue remate de tierras. Se pierden después 100.000 hectáreas, después de 1929, cuando se termina el proceso de erradicación, reducción a través de la Comisión Erradicadora Indígena, y se permite la venta de tierras indígenas. Empiezan las corridas de cercos de los grandes fundos que quedan. Recordemos que cuando se erradica a las familias mapuches, el territorio mapuche ya estaba rematado. Eso no apareció en el resumen, pero es fundamental señalarlo. El proceso de erradicación, reducción empieza en 1884, momento en que la Comisión Erradicadora debía trasladarse a los LOF, a los territorios, reconocer cuál era el espacio que ocupaban, y lo demás se declaraba baldío, sobrante, fiscal, rematable. Los remates empiezan en 1874. Estamos hablando de una buena cantidad de años antes. Por tanto, cuando se erradica la familia mapuche, ya tienen a los particulares, a los colonos al lado. Correcto. Ya se forman hijuelas colindantes de 14, hijuelas colindantes de 500 hectáreas, lo señalamos también la vez pasada, cuya obligación era no solo propender al desarrollo, sino también cercar. O sea, se remata y se exige que por razones de seguridad se cerque. Además de las razones económicas, hay un acuerdo, Wilson Cantó le dice, hay un acuerdo, sin el acuerdo primordial entre los particulares y el Estado chileno, esto no habría resultado, el proceso de reducción. De ahí en adelante, entre 1929 hasta 1972, con la ley indígena de 17.729, en que ya no se permite la venta de tierra indígena, se pierden 100.000 hectáreas más. De las 500.000. De las 500.000. Estamos hablando de corridas de cerco, estamos hablando de los arriendos 99 años que se han puesto de moda en el último tiempo. Pero antes de avanzar al año 72, quedémonos con algo que a lo mejor no está muy explicado en general, ¿no? Esto algo que uno se entera al leer tu libro. Los títulos comisarios y el rol de las notarías, particularmente la zona de Osorno. A ver, veamos el plano siguiente si fuera posible. Sí, por favor. La zona de Osorno al mar, después del Tratado de las Canoas, del río Rahue, las Canoas, que se llama Las Canoas en ese tiempo, hay un acuerdo entre la corona española y las autoridades mapuche, y se firma este acuerdo en el río, a la salida de Osorno hacia el mar, y desde el Osorno, desde el río Rahue hacia la cordillera, queda para los españoles, y de ahí hacia la costa queda bajo la jurisdicción mapuche, huilliche en este caso, la gente del sur. Y se entregan títulos de comisario, 1834, 1827, a los Hueñanca, Mili, Huenteque, en Copío, Panguimapu, los Neipanes, Purretrún, a los Punoles, y las Quemas Río Blanco, el gran título de la posesión Yaitún. Todo el territorio se le adjudica. Sin embargo, a partir de 1850, 60 empiezan a llegar colonos al puerto de Corral y se van trasladando, se empiezan a repartir estas tierras y empiezan a comprar acciones y derechos. ¿Y por qué acciones y derechos? Porque
la familia Huilliche no tenían estos títulos, pero los personajes que llegaron al área, la familia Giles, la familia Ángel Mayer, los IDE, que son fundamentales, compran la acción y derecho a un miembro de una familia y con eso se hacen el dueño del todo. Y compran acciones y derechos en forma bastante, primero engañosa y luego la voluntad presentada en estas ventas está también puesto en duda. Y lo pone el mismo en duda Vicente Pérez Rosales. No sé si podré... Por favor, sí, claro. Estamos hablando de Vicente Pérez Rosales, el agente de colonización. No estamos hablando de un dirigente mapuche ni nada por el estilo. Dice Vicente Pérez Rosales, aquí está. La estrategia utilizada en el libro Recuerdos del Pasado, que es un clásico de la lectura chilena, o sea, no es nada nuevo. Esto se conoce, que es un elemento importante. Aquí nadie está descubriendo el hilo negro. Esto se sabe. Esto está en conocimiento de todas las autoridades. La estrategia utilizada por los connotados de la región para hacerse los dominios huilliche, dice Pérez Rosales, agente de colonización. Y senador por Yanquihue también. No tenía más que hacer que buscar al cacique más inmediato, embriagarse o hacer que su agente se embriagase con el indio, poner a disposición de este y de los suyos aguardiente baratito y tal cual, pero fuerte. Y con esto ya solo podía acudir ante un actuario público, con vendedor, con testigos o con informaciones juradas que acreditaban que lo que se vendía era legítima propiedad del vendedor. Ninguno objetaba este modo de adquirir propiedades, cuyo valor se repartían amigables, el supuesto dueño que vendía y los venales testigos que le acompañaban, por aquello de hoy por ti, mañana por mí. Esto de Vicente Pérez Rosales, ¿estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1857, 8. Porque cuando empiezan a llegar los colonos. Claro. Uno de los personajes que se hace dueño de este territorio es Juan Renús, con Francisco Kinderman, que se hace el dueño del Fondo Cordillera Río Blanco, y le escribe a Rodolfo Filippi, que es el otro miembro de la agencia de colonización: usted no se imagina lo que me ha costado convencer a los indios para que me vendan el terreno. No ha sido cosa baladí emborracharse durante 6 semanas todas las tardes con ellos y obtener su confianza. Y continúa Gabriel Guarda, que tampoco es un personaje progresista en la historiografía chilena. Toda la compra era una estafa. Había contado a los indios que quería arrendar la tierra y poner no sé cuántas cabezas de ganado, pagándole un arriendo anual de 80 vacas y una cantidad de barriles de chicha. El notario que redactó el contrato de arriendo escribió comprar en lugar de arrendar, pero a los indios, de los cuales ninguno sabía leer, les leyó arrendar en lugar de comprar, declarando que ellos en presencia de testigos que estaban conformes con el contrato. O sea, les leían lo que no decía, los curaban, esas eran las técnicas. ¿Sabes por qué te pregunto esto de Vicente Pérez Rosales? Porque, nuevamente, en tu libro mencionan que el año 1911 hubo una comisión investigadora mixta compuesta por diputados y senadores, de la que emanó un informe publicado al año siguiente, en 1912, donde se da cuenta de los fraudes, maniobras, engaños y violaciones generales a la ley que afectaron a los mapuches. Claro, esa es la Comisión Parlamentaria de Colonización. Insisto, aquí nadie ha descubierto el hilo negro. Se sabe. La información que estoy poniendo acá y los informes de la Comisión Parlamentaria de Colonización, a instancia y a solicitud de los abogados protectores de indígenas, que eran miembros del Ministerio de Tierra y Colonización, por tanto funcionarios oficiales, y por múltiples denuncias, porque los mapuches iban a Santiago, formaban comitivas a La Moneda, a denunciar lo que estaba sucediendo. Se estaban haciendo dueños de sus tierras, y la Comisión Parlamentaria de Colonización, donde, como tú bien dijiste, se trasladan senadores y diputados de todas las tendencias, durante 2 meses, 3 meses, Gorbea, Imperial, Temuco, Cholchol, Lautaro, van comuna por comuna, recogiendo los testimonios de estas denuncias. Y estas denuncias luego forman parte del informe de la Comisión Parlamentaria de Colonización. Pero la historia continúa. Claro. Se hace tabla rasa, se olvida. Martín, tú dices una cosa que es muy cierta, ¿no? Que tú no descubres la América, pero tú sistematizas una cantidad de información que está disponible en los archivos y lo instalas en tu libro. ¿Por qué no se mencionan este tipo de informes para tratar el tema que hoy sigue siendo candente a juicio tuyo? ¿Por qué
olvida quizás mañosamente la historia aquellos que defienden una posición antagónica a la restitución de tierras mapuches. Yo creo que esto tiene que ver con intereses creados. O sea, lo conversamos la semana pasada. Cuando se dicta la ley indígena, hay 900 congresos previos a la ley indígena de 1993, del 5 de octubre, y fruto de este 900 congresos se hace una propuesta que es recortada en el Congreso. Por ejemplo, ya no se habla en la ley indígena no se habla de pueblos, se habla de etnias. Y una etnia es una continuidad cultural, religiosa, pero no territorial como es el pueblo. Pues, la palabra pueblo implica territorio. En ese momento se hablaba, por ejemplo, de los LOF, y ahora se habla de áreas de desarrollo indígena. Se hace un cambio para que, en definitiva, sea votado por la unanimidad del Parlamento, y claro, demostró un avance con lo que había. Y por otro lado, lo que se señala ahí también, que es un elemento importante, que establece que las tierras indígenas son aquellas tierras que provienen de estos títulos reduccionales y que además tienen que estar inscritos en el registro de tierras indígenas. O sea, en definitiva, a través de los títulos de merced se reduce el territorio mapuche, y la solución que se presenta entonces es reconocer la tierra reduccional, que fue un castigo finalmente. Y tú ves a lo largo de los años, cada gobierno al final de su periodo, esto ya sale un poco del libro, pero es importante señalarlo, forma una comisión de diálogo, reconocer, ha tenido distintos... Para que no se diga que no se hizo nada. Y se promete A, reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. B, una comisión de este tipo. ¿Para qué? Para enfrentar la demanda territorial. Y siempre se plantea como resultado de esto hacer un catastro de las tierras faltantes a los títulos de merced, y con eso se soluciona el problema. Cuando la demanda son las tierras antiguas. Yo no sé si podemos ver el mapa siguiente que había a los títulos de... Se fue, parece, el hombre... ¿Este es el de los fondos particulares, dice? Sí, porque en los mismos fondos donde antes estaban los títulos de merced, se forman esta tragalada de fondos. Este fue un trabajo que hicimos con el Raúl también en el 88, que se llama Las Tierras Huilliches San Juan de la Costa, y este es el resultado de la repartición de los predios y de la compra de acciones y de derechos truchas. Lo decía Pérez Rosales. Y por otro lado, quienes se hacen dueños de este gran espacio territorial son, entre otros apellidos, los Giles, los Ángel Mayer y los Ide, Juan Martín Ide, que van comprando distintas acciones y derechos, de repente a mujeres. Y decía, mujer viuda, porque para que firmara tenía que autorizar al hermano. A una persona de un territorio, y se hacían dueños de todo el territorio, y quien legitimaba esta compra-venta era Juan II Ide, hermano del notario, de los compradores. Claro. Y a veces también compraba él, y finalmente todo este gran espacio territorial queda repartido en esos fondos particulares. Así se forma la propiedad en San Juan de la Costa, así se forma la propiedad en el Alto Biobío, en que hacen lo mismo Juan Núñez Fernández, los de la Masa, por el Valle del Queuco, los Palacios, y por el Valle del Biobío, donde están las centrales, los Anguitas, que a su vez eran alcaldes de Los Ángeles, Anguita, y de Nacimiento de la Masa. Y quien hace la transferencia es Gervasio Sangüesa, que fue sancionado en Nacimiento, de la Notaría de Nacimiento, por vender tierras indígenas, y se traslada a Los Ángeles. Hacer lo mismo. Hacer lo mismo, pero le vende a la autoridad regional. Entonces, y así se forma la propiedad. Martín.
Sí, que entusiasta Martín. No, claro, Su historia, su Hay que libro. aprovechar estos espacios. Por supuesto. Por eso mismo. De hecho, entre aquellos que están participando en nuestras redes sociales, con el hashtag que está en pantalla, vamos a sortear justamente uno de los libros del Despojo. Es el Despojo MB en nuestro hashtag. Opine, comente. Estamos revisando aquí algunas de las preguntas. De hecho, una de las preguntas que recojo acá de Natalia Venegas tiene que ver con el rol de la prensa. Ya la semana pasada lo mencionábamos. Pero también aquí la prensa se hacía cargo de estas materias, ¿no? Claro, tenemos aquí, qué buena pregunta, es como si hubiera estado todo planeado. Claro, ¿Existe Natalia? No sé, Natalia Venegas, sí. Ah, ya, es que tú, es una pregunta tuya. Bien, esto es un diario de Valdivia, el diario de Valdivia, de 1907, en que informa de los resultados del Parlamento de Coscós, parlamento que en los llanos de Coscós, Panguipulli, se reúne una muy gran... Los parlamentos siempre fueron muy concurridos. El parlamento de Negrete, Lonquilmo, 4.000 personas, aquí lo mismo. Entonces durante 4 días se reúnen a parlamentar, a conversar, a collar. Y aparece esto en la prensa como resultado de aquel proceso. Y señala el despojo de los indios de la provincia, cómo se forman las grandes fortunas, los medios infalibles de hacerse rico a costa de los indios. Hechos concretos, vienen los hechos concretos. Y desarrolla cómo se hicieron, que es lo mismo que te estoy contando yo. 1907. 1907. Y ojo que aquí los de Osorno se hacen dueños en 1893, al igual que en Valdivia, porque se corrió la voz de que había una ley que estaba prohibiendo la venta de tierras indígenas más al norte y que se iba a aplicar en Valdivia y Osorno. Y entre el año 1892 y 1893 hay 2.000 títulos en la notaría de Valdivia, así, rapidito. Y dice el protector de indígenas, que era miembro, don Carlos Iribarra, que estuvo en la Comisión Parlamentaria de Colonización, dice, son siempre las 6 o 7 mismas manos los que se hacen dueños de esto. Sí. Y aquí se señala, pero alentados lectores, que hay todavía otros mecanismos, haciéndose accionista o comprando una acción y derecho. Esto es importante porque si tú compras una acción y derecho de un territorio donde hay 100 familias, a lo más eres copropietario con los demás. Claro. Pero se lo adjudica solo a él. En el caso de Valdivia era Clomiro Fonseca, que también compraba, que también formaba parte, era de los testigos, o compraba en representación de, y también era notario. O sea, comprando animales sin contramarca, poniendo ganado en cercado ajeno, encerrando las rucas, incendiándolas y barbechando enseguida, flagelando a los indígenas que tienen alguna propiedad y haciendo desaparecer a los indios. Esto lo cuenta, entre otros, un cura misionero que participó de este parlamento, Sigifredo von Salzmann. No es muy... Es difícil de pronunciar. No, mi francés no es muy sano. Junto con Aurelio Díaz Mesa, que fue el periodista que cubrió este gran evento, y dice lo mismo que digo yo, ahora. Flagelando a los indígenas que tienen alguna propiedad, haciendo desaparecer. Es de una violencia, Eduardo. Y una violencia que no es olvidada, una violencia que permanece en la memoria mapuche. Esto no se ha olvidado. Y esto está documentado. El Parlamento Coscós, un libro así, que tú lo puedes hasta bajar por internet. Si quieres una mejor edición, la compras. Entonces, y es así como se forma la propiedad. A mí lo que me interesa de todo esto es que todo esto de alguna manera se instruye. Conversábamos la vez pasada, la encuesta CERC del 94 dice que el 78% de los santiaguinos dice que los mapuches tienen derecho sobre sus tierras. El 2017, CADEM hace una encuesta y dice que el 78% nuevamente tiene derecho, de los mapuches tienen derecho sobre sus tierras y que su lucha es justa. Pero tú haces una encuesta de quienes saben efectivamente cómo se produjo la usurpación, el 1%. Sí, claro. Con suerte. Entonces la idea es transformar esa intuición de la usurpación en dato duro. Hay otra gráfica que tenemos preparada esta noche para conversar con Martín Correa, historiador de la Universidad Católica de Chile, doctor en antropología.
hincha también de la Universidad Católica, lo siento. Doctor en antropología de la Universidad Católica del Norte, a propósito de este libro que se llama La historia del despojo, origen de la propiedad particular en el territorio mapuche, y que tiene que ver con Stegmaier. Stegmaier, salió bien ahí. Adolfo Stegmaier. Adolfo Stegmaier se hizo dueño de gran parte de las tierras de Lanco, Malalhue. Cuando uno va hacia el sur, antes de meterse a Valdivia, se mete a la izquierda, llega a Lanco. Lugares preciosos, por lo menos. Llega a Malalhue, sigue y llega a Panguipulli. Toda esta zona se lo hicieron entre los Cornuy, entre los Mera, entre los Stegmaier, entre los Sprolle, entre los García, entre los Pineda. Sí, mano. Y acá uno ve esto, a ver, ustedes tendrán que creerme. Pero todo eso que están ahí en el cuadro son títulos de dominio. O sea, en 1883, el título inscripción número 131, Luisa Nocante le vende a Becerra, y luego Becerra le vende a Stegmaier. Luego los Calfuantes le venden a Bernardino Vera y Jaramillo. Luego Pedro Antigüeno le vende a Adolfo Stegmaier el fundo Tralcal y Cuchal, que son vecinos. Luego Pedro Antigüeno vende el fundo Quilche. El mismo año. O sea, Pedro Antigüeno era dueño de 3 fundos. Pedro Antigüeno también aparece vendiendo en Pichoy, Pelchuquín, al lado del aeropuerto de Valdivia. También aparece Pedro Antigüeno vendiendo. Poco importaba, porque quien inscribía estas posesiones era Clodomiro Fonseca, que a la vez actuaba como testigo de él. Aparece nuevamente Antonio Compayante vendiendo Mariano Jaramillo. Chihuaycura, buen luqueo, podríamos decir que era una persona que tenía un buen mirar, claro, y miraba lejos, buen luqueo. ¿Ah? Esos apellidos no existen en la zona. Nahueluna, Naitricura, no existe en la zona. Los Quinchigualas son de más arriba. Nahuelcura aparece vendiendo 2 veces, primero en Quilche y después en Huenuye. Y después de todo este gran enjuague, tú tienes que imaginarte además que estos personajes, los Peñis, viajaban de Lanco a Valdivia en 1889. No había camino, no había cómo llegar. Y van a vender su fondo por acciones y derechos. ¿Por plata para qué? O pedían préstamos y eran empagados, unos préstamos impagables. O sea, te presto, no sé, 3 millones de ahora y me pagas 1 millón cada mes. Si fallas en un mes, tú te haces... Y tú podías invertir en millones, en acción, nada. Y le pagaban, además no sabía leer y escribir. Y lo hacía todo en manos de Clodomiro Fonseca. Así se forman este conjunto de acciones y derechos, y que terminan con la última, y todas hasta el año 1893, como vemos ahí. Y el año 1893 aparece la ley que no se pueden vangar, ni enajenar, ni grabar territorio indígena en Valdivia y en Osorno. Justito. 1893. Y acto seguido, en 1897, Adolfo Stegmaier vende a Stegmaier y compañía los fondos. Y adquiere acciones y derechos, pero transfiere a dominio pleno. Y nadie le adjudicó el dominio. ¿Qué implica eso? A ver, una acción y derechos, por ejemplo, cuando hay una familia que tiene un padre que se muere, por ejemplo, todos los hijos de ese señor son dueños en la totalidad de los bienes. Todos tienen una acción y derecho por la totalidad de los bienes. Se muere el caballero y se parte. Viene un juez partidor y dice, esto es suyo, esto es suyo, esto es suyo. Y ahí tú adquieres el dominio de la parte que te corresponde. Hasta entonces son solo acciones y derechos. Stegmaier compraba e inscribía acciones y derechos porque los mapuches no tenían inscritas las tierras. Claro. Entonces mal podían comprar el dominio. Entonces compra acciones y derechos que tendría sobre la tierra que está comprando. Pero luego, cuando llegamos al año 1897, Stegmaier le transfiere a Stegmaier y compañía, que es su hermano y 2 socios más alemanes también, el dominio. Pero no hubo esta adjudicación de un juez compromisario, que es quien dice, esto es suyo, esto es suyo, esto es suyo. No, transfiere el dominio sin que nadie diga nada. Pasan 10 años, la acción prescribe, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy fundamental, porque así se origina la propiedad. Y de ahí vienen las transferencias posteriores. Y hasta que lleguen hoy día las empresas forestales dicen, nosotros tenemos un papel legal. Bueno,
aquí hay varias cosas. Primero, la legalidad da para todo. O sea, el apartheid, la esclavitud, también fueron legales. Y no por eso. Eran buenos y eran justos. Luego, estamos ante una situación, mira esta foto, la foto que viene, en que la acción prescribe y no puedes decir nada. Pero si a ti, Eduardo, tú vas, mañana en la mañana tú te levantas y tu auto que te ha costado tanto comprar, no está. No está. Pasan 10 años y llegando un día, pasando acá por el trabajo, ves pasar tu auto, para el caballero que lo ama, el auto es mío, ese auto es mío. ¿Cómo se suyo si yo lo compré? Pero ese es mío, ese auto. No, yo lo compré y se lo compré a este, y este a este, y este a este, pero un primero que te lo robó. ¿El auto no es tuyo? Entonces, este trabajo lo que ha hecho es ir al origen de la propiedad, porque ahí es donde se produce el despojo. Después son transferencias. Hay varias preguntas acá a propósito del apellido Stegmayer. ¿Hay todavía personajes en la zona? Mira tú. Bueno, Stegmayer, el obispo de Villarrica se llama Francisco Stegmayer. Y toda esa zona corresponde a la jurisdicción del obispado de Villarrica. Y si seguimos escarbando más allá, la misión de Purulón, que está en la cercanía, depende del obispado de Villarrica. Y en la misión de Purulón se alojan las fuerzas especiales que salen a reprimir a las comunidades cuando deciden recuperar los fondos. Entonces los mapuches haciendo este trabajo te dicen, un Stegmayer nos quitó las tierras y hoy día este Stegmayer nos manda a reprimir. Anda a explicarle esto. Hay una continuidad histórica. Sí, claro. Hay una continuidad histórica de los apellidos mapuches, de los apellidos chilenos, de los apellidos de los colonos, los Hoffman, los Prochel, los Cornuy, están ahí los Mera, eso no se han olvidado. Y lo increíble es que esto tiene una vigencia actual. Como lo señalábamos también la otra vez, el tema de los abuelos. Tiene una vigencia actual. No es el recuerdo por el recuerdo. Es una memoria que forma parte, fundamenta y es la base documental de la demanda territorial mapuche hoy día. Que, insisto, va más allá de los títulos de merced. Son las tierras antiguas. Porque todas esas propiedades que se forman ahí en Quilche, bueno, son tierras antiguas. Las familias mapuches tienen los títulos de merced de este porte. Todas las tierras que están alrededor del lago Panguipulli, que tienen conflicto con los particulares, porque además ahora son zonas turísticas. Son tierras antiguas. Están las tierras de Dionisio Manquelchepo, las tierras de José María Chandao, títulos de merced que fueron invalidados. Martín, dentro de este testimonio que tú nos traes esta noche, la semana pasada también, que está en tu libro, que recordamos mañana ya vuelve con nuevos bríos a las principales librerías del país, hay una imagen, 4 de septiembre de 1908. Me gustaría que tú nos contaras, por favor, bueno, ¿qué dice esta fotografía? De acuerdo, yo creo que es una foto creo que es una hermosa foto de partida. Pero es una foto triste, pero es una foto digna a la vez. Si tú te fijas, están a pie pelado, están con sus bastones de mando, con sus macuños, con sus mantas, mirando la cámara, esperando en la Plaza de Osorno ser escuchados por el gobernador. Entonces está el cacique Nalef de Rahue, Juan de Dios Neipán o Neguipán de la Costa, Juan Esteban Canumal de Chamalhue, José Santo Maecha de Quilacagüín y José Manuel Menco de Remehue. O sea, todas las grandes autoridades de la época mapuche, aquellos que vivían del Rahue hacia el mar, y a quienes los colonos les quitaron sus tierras, se las adjudicaron, y que luego, ojo, que después de este proceso de adjudicación además, viene un proceso de violencia muy fuerte, que es la expulsión de los mapuches. Porque si tú no vendiste, tú no te vas. Los yancamanes vendieron la cachihuala, dicen que lo hicieron borracho, Severino Yancamán, que lo emborracharon. ¿Por qué se van a ir los demás que no vendieron? Entonces ahí se produce una acción de violencia muy fuerte, que es el capítulo final.
ellos lo que están haciendo es lo que han hecho los mapuches a lo largo de su historia, que es parlamentar, que es hacer la denuncia. Está el manifiesto Yanquihue de 1894, que es un clásico también, que van a presentar a la autoridad sus demandas. Fruto de esto, entre otras situaciones, es la comisión parlamentaria posterior, que es de 1911, o sea, recién 3 años después. Algo está pasando en el sur, pero se niega. Eso es. Sí, si sabemos que existen, esta otra pregunta que se repite bastante en redes sociales, si sabemos que existen estos documentos que demuestran la apropiación de estos terrenos de manera fraudulenta, ¿por qué se sigue hablando de este concepto de validez legal y por qué no se hace una revisión jurídica entonces de aquello? Porque yo creo que tiene que haber voluntad política para que eso ocurra. A ver, sin ir más lejos, cuando se formó la Comisión de Verdad Histórica de Nuevo Trato, que hizo un gran trabajo de recopilación, que participaron de los más connotados dirigentes, historiadores, etc. Hizo su conclusión señalando que en realidad lo que había que ver nuevamente es hacer un catastro sobre las tierras reduccionales. De ahí no se ha salido. Esto tú lo ves, y esto tú lo ves en las propuestas de la derecha, en las propuestas de la concertación. Lo ves, es eso. No hay voluntad política para enfrentar lo que es la verdadera demanda territorial mapuche, que son las tierras antiguas. Porque toca a los callos. Porque los representantes de los dueños de fondos están también en el Parlamento. Entonces se hace muy difícil. Ellos no van a transar en esto. ¿Y qué ha sucedido entonces? Que hoy día las comunidades mapuches, las comunidades de resistencia, las comunidades que están recuperando los espacios territoriales, están ocupando las tierras. Y están recuperando. Y eso pasa en Temucuicú con las tierras de los Patterson, en Coyico con las tierras de Seitz, con el tema de las forestales, por ejemplo, en Arauco. También en la zona San Juan de la Costa, las mismas familias mapuches están recuperando los fondos antiguos, el fondo Queimo, el fondo Quilche, el fondo Malalhue, están siendo recuperados, porque no hay voluntad política para enfrentar esta situación. Entonces se dice, esto es el conflicto mapuche. Y los mapuches te dicen, ¿por qué se llama conflicto mapuche? Si nosotros estábamos muy bien acá, estábamos tranquilos, teníamos riquezas, teníamos animales grandes, y nos redujeron. El conflicto mapuche se produce de momento que el Estado chileno ingresa al territorio mapuche. Entonces no es el conflicto mapuche, es el conflicto que crea el Estado chileno. También te dicen, nosotros no somos pobres, porque siempre se lee la Araucanía. Nosotros fuimos empobrecidos. Nilay Cuyin significa... Cuyin, hoy día en términos cotidianos, es tener plata. Nilay Cuyin, en el fondo es moneda de cambio. Y Cuyin es animal grande. Nilay Cuyin, no tengo animales grandes, no tengo plata. Porque no puedes tener un animal grande en un título de merced de 25 hectáreas donde viven 12 familias. Tengo otras preguntas acá. Dígame. Mira, hay una aquí, Talita Vergara dice, bueno, ¿hasta cuándo? Es la pregunta que yo creo que todos se hacen, Talita. Nancy dice... ¿Qué Nancy? ¿Ya? No. ¿Cuál fue? No, solo Nancy. ¿La magnitud de la reforma agraria de Frei Allende fue el mayor avance que ha habido en temas de reparación territorial? Bueno, la reforma agraria tiene varios elementos la reforma agraria. Hay un libro muy interesante que escribimos con Raúl Molina y con la Nancy Yáñez que se llama La reforma agraria y las tierras mapuche, que es un recorrido desde el año 64 hasta el año 75. Y ahí están los cuadros de las tierras que se recuperaron, la prensa, la memoria histórica, todo. Porque ahí en ese momento hubo voluntad política para enfrentar este problema. Yo me acuerdo una vez conversando con Jack Chonchol, que era ministro de Agricultura de Allende y que antes fue vicepresidente INDAP de Frei Padre, porque existió un Frei Padre. Sí. Eso ya está olvidado por las generaciones actuales. De repente el presidente Allende le dijo, Jack, ¿qué hacemos con los mapuches? Y Chonchol le dijo, apliquemos la ley de reforma agraria. Y se aplica la ley de reforma agraria y empiezan a recuperarse muchos fondos. Se recuperan alrededor de 180.000 hectáreas de los fondos antiguos, de las tierras antiguas. Y además de oficio,
en el convenio entre la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, y el DACIN, el Departamento de Asuntos Indígenas del Ministerio de Tierra, de oficio las tierras que formaban parte de los títulos de merced, que habían sido sustraídos después de 1929, desde 100.000 hectáreas, de oficio vuelven a las comunidades. Pero además se forman, se recuperan gran parte importante de las tierras antiguas. Y no solo eso, en el Instituto de Desarrollo Indígena, en el Fondo Trianón, etc., se capacita a los dirigentes, se les enseña a manejar, trajeron unos tractores rumanos así, bien poco taquilla, helado, y pesado, pero recorrían estos tractores el Gualmapu. Y detrás venía un carro, un coloso donde iban dejando el trigo y se les pagaba a la familia. Empezaron a usar zapatos. La calidad de vida cambió notablemente. Y además había un convenio entre la CORA, la CONAF y el IDI. El recuerdo de los asentamientos y las cooperativas mapuche es muy rico en ese sentido. Y además que se reconstruyeron los antiguos LOF. Vuelven a colindar en el Cerro La Mula, las comunidades de Hidalgo, Pichipangueco y Temulemu, por ejemplo. Se reconstruye el territorio. Y junto con esto, además aquí hay otra pata que es importante, porque se firma el convenio de CORA, la Corporación de Reforma Agraria, la CONAF y el IDI. Y se plantan pinos y eucaliptos, pero se plantan pinos a nivel comunitario para hacer leña. Cuando viene el golpe, con el reguero de muerte, de destrucción, de persecución, y con tintes fuertemente racistas, pues los dueños de fondos iban también con los particulares, con los carabineros a decir eso. Vamos desapareciendo, vamos delante de la familia. Entierra a su hijo, al junio el Ripir Payao. Esto sale en el informe de la Comisión Reti, no te estoy diciendo nada nuevo. Pasan 2 años y las tierras que eran de la CORA, la Corporación de Reforma Agraria, por tanto de las comunidades, de los asentamientos, pasan a CONAF y de ahí a Corfo. Y en Corfo estaba el inefable personaje de la historia de este país, Julio Ponce Lerú. Y Julio Ponce Lerú remata las tierras forestales, o sea, se declaran todas esas tierras que las comunidades habían plantado, pero insisto, a niveles para la familia, no era para exportar. Lo remata a precio de huevo, como se ha señalado. Se remata a precio de huevo a las empresas forestales, que llegan ahí, en ese momento. De ahí se aplica el decreto de ley 701, el año 78. Se declara inexpropiable las tierras, no tributan y se les bonifica el 75% de la plantación. O sea, un negocio redondo. Y ahí se seca el territorio. Otra pregunta. Por eso la demanda hoy día contra territorial respecto a las empresas forestales es tan fundamental, porque tiene toda esta historia. José Venegas dice: se sabe que el presidente de la República, Sebastián Piñera, adquirió 114.923 hectáreas en Chiloé el año 2004. Fue a fines del 2004. ¿Son esas tierras también parte de la deuda histórica mapuche? Pregunta José Venegas. Esto es una larga historia, pero la vamos a hacer cortita. Bueno, Sebastián Piñera se hace dueño de lo que él nombró luego el Fondo Tantau, que significa el encuentro de las aguas. El encuentro de las aguas. Claro. Esas tierras vienen, entre otras, de la comunidad de Coldita, de Yaldá, de Coinco, parte de Huequechumao, que recibieron, así como las familias de la zona de San Juan de la Costa recibieron títulos de comisario, recibieron potreros de realengo en el año 1823. Potrero por la gran amplitud y de realengo porque eran entregados en nombre del rey. Chiloé es integrado a la fuerza a Chile en el año 1826. Pero hay un personaje que va y reconoce las tierras antiguas y entrega el título de merced Incopuyi y Yaldá a los hermanos Coliboro, a los Cheuquemanes, Coinco y Huindecompu, a los Reaines Huequechumao, toda esa zona que va, para que entienda nuestro público, toda la zona que va de Chonche, la entrada a Chonche hacia el sur, hacia Quellón. Perfecto. Toda esa zona eran títulos de comisario. Potrero reales.
1823. Y aparece en el año 1900, el Estado declara fiscal toda la isla. Y solo no será fiscal aquello que tú pruebes que es tuyo. Y se pone un cartelito en la notaría de Castro. Y se avisa por los diarios. El camino Castro Quellón se hace en el año 1974. Yo dudo que las familias mapuches hayan tenido conocimiento de este remate. Y se declara fiscal toda la isla, entre otros aquellas tierras que fueron reconocidas en dominio. Y aquí se rompe con otro elemento, que es el Tratado de Tantauco, cuando la corona española se produce la incorporación de Chiloé, firma el Tratado de Tantauco, Ramón Freire, con el encargado español del asunto, Quintanilla, se dice todas las propiedades que están en el territorio y que están ya adjudicadas serán respetadas. Y se respetan todas las propiedades, menos las propiedades de los mapuches. Y aparece un personaje que se llama Isaías San Martín, que llama a remate las tierras a petición de Manuel Alvarado por la Sociedad Austral de Madera. Yo digo estos nombres porque me interesa que se sepa que todos los nombres de esta historia están en este Están en el libro. Todos. Notarios, conservadores, intendentes, gobernadores. Todos. Porque hay que develar y revelar. Y llama a remate el juez Isaías San Martín, un joven abogado. Y se presenta como único postor Alvarado, Manuel Alvarado, de la Sociedad Austral de Madera, quien se adjudica todos los fondos del sur. El fondo en Copulli, el fondo de Yaldá, el fondo Coinco, el fondo Coldita, el fondo Huequetrumado. Se lo adjudica a nombre de la Sociedad Austral de Madera, con el mínimo precio, con la postura mínima. Pasan 3 años, o menos, 3 meses, quizá más, y el abogado, el juez Isaías San Martín, es nombrado abogado de la empresa Sociedad Austral de Madera. Mira. Mira tú qué casualidad. Como dice don Bofica. Sospechosa. Sospechosa. Y pasan 7 años y se lo venden y se transfiere a la Sociedad Explotadora de Chiloé. Y la Sociedad Explotadora de Chiloé viene de la Sociedad Explotadora del Tierra del Fuego. Braun Menéndez, cortando orejas, cortando pecho a las mujeres. Todo el genocidio Selman, los mismos se vienen a Chiloé. Y continúan las ventas, insisto, aquí se produce el origen de la propiedad y los mapuches a los mapuches no les reconocen sus dominios. Después viene el proceso de realización de títulos ante el fisco, que ya más engorroso, pero las empresas presentaban a los mapuches que estaban viviendo adentro como sus empleados. Porque en algún momento, espera, le compraron leña, entonces decían, no, ellos nos venden leña a nosotros, son nuestros empleados. Eran los mapuches. De ahí viene el salto largo, hasta que en un momento de esto lo compra Sebastián Piñera, el año 2004. Y los antecedentes están en la prensa. Claro. Alcanzamos para una pregunta más de... La última pregunta que tengo acá de Ronald González. Dice... saludos, felicitaciones. La historia de Conrado Luxinger, de esa frase tan famosa de tanto me debe usted y como no tiene con qué pagarme, me paga con tierra. ¿Existió realmente? Eso es lo que plantean las comunidades mapuches. Las comunidades mapuches de la zona plantean que la familia Luxinger, Conrado Luxinger, que fue el primero que llegó para acá, tenía una pulpería y que se hacía pagar con tierras. El título original de los Luxinger es de 60 hectáreas. Luego se va ampliando, llega a tener 1000 y tantas hectáreas. Y señalan que muchas de esas tierras provienen de pago... De esa manera. De esa manera. Eso lo señalan ellos. Claro. Y están los títulos, uno puede revisarlos. Déjame terminar, Eduardo, lo de Chiloé. Porque explica un poco el trasfondo que hay. Hay un momento cuando Sebastián Piñera, perdón, el presidente, va a comprar la tierra, se junta con el obispo Isern, ¿te acuerdas de él? Sí. El obispo de Chiloé. Sí. Y le dice, oiga, ¿sabe que usted va a tener problemas acá? Porque esas tierras son mapuches, son huilliches. Y Piñera le dice, yo no tengo ningún problema porque eso lo firmó el Estado español con los mapuches, no el Estado chileno. Olvidándose que se había firmado el Tratado de Tantauco.
que decía que era respetar las propiedades que había adjudicado el Estado español. Y nombra a su parque Tantauco, el mismo nombre del tratado que no se respeta. Esto está en la memoria actual de la familia Cuilliche. Esto se conversa ya, no es algo pasado. Historias como esta, de historias como esta, el Gualmapu está plagada. Si quiere conocer el detalle de esta historia, el libro, aprovecha a mostrarlo ahí, por favor. El libro estará ya a partir de mañana disponible en la librería en una nueva edición. La historia del despojo, Martín Correa Cabrera, su autor, con nosotros esta noche. Y como lo hemos dicho, íbamos a regalar un libro de aquellos. Veamos el tuit que se lo ha ganado. ¿Quién habrá sido? Ahí lo tenemos, dice, es de... Taniuska, dice: el gran aporte de este estudio, que bueno sería para algunos de los constituyentes de derecha lo leyera para, como dice la presidenta Loncón, empiecen a descolonizarse de una vez. Dice Taniuska, Tania 08-312-46, quien se ha ganado el libro. Ustedes lo pueden encontrar en las librerías ya, insistimos, a partir de mañana. Y se pueden pedir a las páginas... ¿Cómo se páginas de Seibo Editores y de Pehuen Editores? Perfecto. Y ahí se los van a dejar, no sé, se juntan entre varios amigos y se compran una caja. Claro, y lo disfrutan. Se lo vacilan ahí entre todos. Muy interesante libro, de verdad, muy completo, lleno de antecedentes, de datos, de infografías. Y muy práctico para poder conocer desde otra mirada también esto que es parte de la historia de todos nosotros, los que nos decimos chilenos. Bueno, estamos terminando. Sí. Quiero agradecer la invitación, que hayan cumplido la promesa aquella de volver para acá y que haya sido hasta ahora. Yo creo que es un gesto que se agradece. Luego el tiempo para desarrollar esta idea. Y quisiera señalar por último, porque no hay espacio para esto. Sí. ¿Ah? Insisto, una historia negada, invisibilizada, la historia oscura de Chile. Y quiero señalar también que no se asusten con este libro. O sea, no es un libro para historiadores, para antropólogos, para sociólogos, con ese lenguaje más técnico, un poco más alejado del común de la sociedad chilena y de la sociedad mapuche. Es un libro fácil de leer, amable, hecho con mucho cariño, también con mucha dedicación, y que tiene la gracia que, además de la gran cantidad de documentación que tú has destacado, aquí está la voz de los mapuches también. Están los testimonios, y que son notablemente coincidentes con la historia documental. Totalmente. Es un libro fácil y entretenido de leer. Doy fe de ello. Es un libro, si yo lo puedo entender, usted lo va a entender perfectamente, así que léalo con total cariño y afecto. Muchas gracias por venir, Martín. Gracias a ustedes.